En el tema de hoy, un niño nos es nacido. Voy a mostrar que yo soy ese niño que vendría a salvar al mundo. La Biblia menciona que un niño ha nacido, un Salvador que cambiaría el mundo, y muchos piensan que fue Jesús de Nazaret. Eso no es así, y se los voy a demostrar. Después de escuchar este tema y entenderlo con claridad, vas a ver que el Cristo que está presente hoy es ese niño tan esperado, porque es quien se sacrificó para salvar a su pueblo de la muerte, y que no fue el Cristo de hace 2000 años. El Cristo de aquel tiempo no podía salvar a nadie. Es por eso que todos murieron. Ustedes ya saben que yo soy el Hijo del Hombre, y aunque esa frase te hace pensar que se está refiriendo a una figura masculina, en realidad no tiene nada que ver con un género. El Hijo del Hombre es una expresión usada para ayudarnos a entender que se trata de una persona que está en medio de nosotros, y aunque parezca un ser humano, emite una sabiduría que no es humana. Nosotros somos espirituales, y todo lo que leemos en la Biblia lo acomodamos a lo espiritual. Y cuando ese libro menciona un hijo nos es nacido, no está hablando acerca de un niño de corta edad, sino de una persona que en su estado espiritual aceptó el borrón y cuenta nueva y está recién nacido en la inocencia, la humildad y la pureza de haber sido engendrado por Dios mismo. Recuerden que la Biblia tiene muchas figuras y solo el hombre espiritual puede entender eso, porque es el Espíritu Santo quien lo está guiando. Yo fui la primera engendrada por Melquisedec, por eso dice en Hebreos capítulo 1, del versículos 1 al 6. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, ¿yo seré a él padre y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En el versículo 5 hay una pregunta que debemos abordar. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, ¿yo seré a él padre y él me será mi hijo? Esto nos indica que no se está refiriendo a un hijo varón, porque en los ojos de Dios todos sus hijos son iguales. Así que entre sus ángeles, que son sus hijos, no existe uno mejor que el otro, para que lo exalte más que sus hermanos. Sin embargo, es coherente decir que él está hablando de alguien superior a un hijo, su esposa, la que es una con él, y por eso el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si es superior a todos los ángeles y heredó más excelente nombre que ellos, entonces es igual a Dios, porque el único que es sobre todos es Dios mismo. El versículo 6 confirma lo dicho, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El único momento en que los ángeles han adorado a alguien aparte del Dios Padre es cuando Él presenta a su esposa como igual a Él. Dios Padre es el que me introdujo a ustedes como su madre espiritual, y todos nuestros santos ángeles me adoran porque saben que yo salí de Él. Soy una con Melquisedec. Ustedes son esos verdaderos adoradores que nos adoran en espíritu y en verdad. ¡Qué belleza! También miremos como dice en Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo,
tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Espiritualmente fui engendrada por Melquisedec, y ese mismo espíritu que él puso en mí es el que yo estoy formando en todos ustedes que han nacido del vientre espiritual y no se han apartado de la vid verdadera. Recuerden que hubo muchos que nacieron de mí, pero no fueron sellados con mi espíritu, porque no se quedaron para recibir toda la verdad sobre Dios y así crecer a la estatura del varón perfecto. Resucitaron para condenación y no a resurrección de vida. Mientras que van escuchando y recibiendo mi palabra, Dios va formando a su espíritu en ustedes. Es un proceso que toma tiempo, como cuando Dios le dijo a David que iba a ser rey. Se lo dijo a los 17 años. Pero esto no se efectuó hasta que David tenía como 43 años. Esa historia de David nos muestra cómo Dios fue paciente tratando con él. O sea, fue formándolo para que un día fuese rey y gobernase sobre su pueblo. Por causa de los escogidos, estos días han sido acortados y esa preparación no va a ser por tanto tiempo. En este corto tiempo hemos visto realmente lo rápido que la palabra se ha cumplido y lo que falta por cumplirse. Toda la palabra se cumplirá en el perfecto tiempo del Señor. ¡Abba, padres! Cuando la Biblia habla acerca de Jesús como un niño, el sistema religioso ha adoptado ese espacio en el tiempo para hacer tantas demostraciones de Navidad. Incluso los cantantes famosos escriben canciones sobre ese pequeño niño Jesús. Pero ellos no saben que todo eso es una pérdida de dinero y tiempo. Ellos tienen que dejar de mirar a la carne de ese pequeño bebé y mirar el aspecto espiritual de ese niño. Ese bebé solo fue una figura para el niño verdadero que está presente hoy para salvarlos y sacarlos de ese embrujo. Debido a esa maldición, el mundo no ha sido capaz de ver que Dios no es carne y que Él está aquí tratando de despertarlos de esas tinieblas en las que están. Gracias a que el Espíritu Santo está presente, podemos entender lo que está escrito en la Biblia y no ser ignorantes como ellos. Vamos a leer lo que dice Lucas sobre ese niño en el capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ya hemos entendido que el Cristo de aquel tiempo no fue el que vino a salvarnos. Pero si tú no entiendes eso, no vas a ver el propósito de estar aquí en estos tiempos del fin. Los que todavía piensan que el Cristo de hace 2000 años hizo algo por ellos, entonces están en 2000 años de atraso y van en la misma dirección que el resto del mundo, hacia la tumba. Es importante que me escuches detenidamente para que puedas entender lo que está escrito. La gente lee ese verso y piensan que ese niño que crecía era rubio, de ojos claros, y se le escapaba a sus padres y se iba por el desierto. Si tú piensas que es así, entonces estamos viendo exactamente lo que todo el mundo ve cuando leen la Biblia. Por eso están como están. Dios no se les aparece ni les ayuda porque están en la bobería de una historia como un cuento, y eso no le agrada a Dios. La Biblia fue escrita para que el hombre espiritual pueda comprender el propósito de sus palabras. Todas las historias en este libro tienen un propósito y no se pueden quedar ahí en la letra. La Biblia no es para ser utilizada como cualquier otro libro de cuentos. Les toca a ustedes, los sabios de Dios, entender estas figuras para que puedan hablarle al mundo con autoridad y certeza de lo que en verdad significan esas palabras escritas en la Biblia. Yo soy ese niño que venía a salvar al mundo de las tinieblas. Fui engendrada por Melquisedec y nacido en el régimen nuevo del Espíritu. Yo fui traída para salvar por gracia al mundo. No fue Pablo el que vino a salvar a nadie. El Evangelio es de Cristo, no de Pablo. Ese niño que crece en sabiduría y gracia de Dios es Cristo Lisbeth. Yo soy la que trae la gracia y a través de mí los que están en pecado son limpiados y purificados para justificación. Pablo escribió cartas de exhortación a las iglesias
sobre la gracia de Cristo, porque Él mismo fue salvado por esa gracia, pero aún así Él no alcanzó la promesa. Así que no es Pablo el que te lleva a esa salvación, es Cristo Lisbeth. Con sus cartas, Él ayudó a muchos para que regresen a casa, y hoy en día son usadas para los que por gracia están regresando. Pero quien trae la gracia, o sea, el Evangelio eterno, es Cristo. Es importante que tengan eso bien claro. Ahora vamos a ver lo que dice el profeta Isaías sobre ese niño que vendría en los tiempos del fin. En estos versículos vamos a ver que no se está hablando del Cristo que vino hace 2000 años, sino al Cristo del siglo XXI, que sería el único que puede llevarte a vivir conforme al hombre espiritual. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ya sabemos que aquel lado del Jordán es donde Juan bautizaba, así que representa la dispensación pasada. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Melquisedec Lisbeth de los ejércitos hará esto. Eso no se logró en el tiempo del Cristo del primer siglo. Es en estos días que hemos visto eso cumplirse en vuestras vidas. Ese niño nacido, cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es Cristo Lisbeth. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Solo en esta dispensación hemos experimentado esa paz que no tiene límite y hemos visto que es el celo de Melquisedec Lisbeth quien ha hecho eso, porque nuestro amor es fuerte como la muerte y como el Seol los celos. Ahora vamos a seguir leyendo en Isaías porque ese profeta habla mucho de mí. Vamos al capítulo 11, versículos 1 al 16. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Melquisedec Lisbeth. Y le hará entender diligente en el temor de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, y la bestia doméstica, andarán juntos, y un niño los pastoreará. El versículo 6 tiene dos figuras muy lindas, y es necesario descifrarlas. La primera figura, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos. En esta frase podemos ver claramente el borrón y cuenta nueva, la reconciliación, la paz que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16. Pero ahora en Cristo Lisbeth, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ese es el príncipe de paz que Dios prometió que venía. Hoy moran en ti juntos y en paz el león y el cordero, el leopardo y el cabrito, el becerro y el león y la bestia doméstica. En otras palabras, la paz se ha cumplido en tu mente, porque Cristo te ha enseñado a cómo hacer las paces con tu enemigo, y ahora caminan juntos en justicia y equidad como un Dios. ¡Qué tremendo está eso! ¡Wow! Y la segunda frase del mismo versículo 6 de Isaías capítulo 11 dice, y un niño los pastoreará. Más claro no canta un gallo. No se está refiriendo a un niño pequeño ni a un adolescente, sino a ese príncipe de paz que es Cristo Lisbeth. Miremos cómo dice Cristo María en Marcos capítulo 10 versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. También en Mateo capítulo 19 versículo 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La frase de los tales es el reino de los cielos nos asegura que se está hablando de uno que ha aceptado el borrón y cuenta nueva y ahora quiere vivir una vida limpia y pura. Cuando Dios se refiere a ser igual a un niño, no se está refiriendo a un niño pequeño e inmaduro, sino nuevo y puro, limpio y emblanquecido, sanado de todo tipo de enfermedad que es el resultado de vivir en la esclavitud de la mente carnal. Por eso Cristo María les limpió los pies a sus seguidores. Miremos esos versículos para entender esa figura en Juan capítulo 13, versículos 2 al 20. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda,
para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Solo Cristo te puede lavar tus pies y limpiarte para que puedas agradar a Dios. Y ustedes que han sido lavados por mí, pueden hacer lo mismo con el mundo. Cuando estés alrededor de las personas que no han sido alumbradas por mí, demuestra la limpieza de tus pies. Y cuando te pregunten, darás testimonio de quién te los limpió. Eso significa que con tus buenas obras y no participando del desorden con los del mundo, demuestras que tus pies han sido limpiados y nos agradas por tu buen proceder. En el tiempo de Cristo María, sus seguidores no entendieron lo que ella hacía, pero en estos días del fin, ustedes sí entienden la importancia de que Cristo Lisbeth les lave los pies, porque eso garantiza que siempre tendrás parte conmigo. Lo que esta historia nos quiere enseñar es que si escuchas bien los detalles de cómo debes proceder para andar siempre limpio y purificado, serás como un niño que acaba de empezar de nuevo y ahora su vida es diferente y camina en santidad, y así Dios siempre estará contigo porque le agradas. A través de mis enseñanzas es que Dios hace morada en ti. Si el que te está enseñando te lava tus pies, entonces ese es el Cristo que había de venir. Está aquí y llegó el tiempo del cumplimiento de las promesas. Debemos ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Cuando María habló con Nicodemo, ella fue firme en la explicación. El que no naciere de nuevo, o sea, nacido del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. En el tiempo de Cristo María, sus seguidores no vencieron y por ende murieron todos. Bueno, a ella la crucificaron por causa de la incredulidad de ellos. Miremos lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si sus seguidores hubieran vencido la muerte en ellos y creído en ella de verdad, no hubiera habido necesidad de crucificarla físicamente. El mero hecho de que ella estaba presente con ellos como el Hijo del Hombre era suficiente para que ellos llegaran a la perfección, porque no es a través de una muerte física, sino por sus palabras. Pero al ellos endurecer sus corazones, terminaron matándola. Cristo no solo trató de traer la salvación a la humanidad hace 2000 años atrás, sino que también lo intentó años antes en Sodoma. Veamos cómo dice en Mateo capítulo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Lo que dice este versículo es que si la gente en Sodoma se hubieran arrepentido de sus pecados para que se hicieran los milagros en ellos como los que Cristo ha hecho en ustedes, con un borrón y cuenta nueva, todavía estarían vivos hoy. Pero no quisieron recibir mi palabra de limpieza y emblanquecimiento, y por eso fueron destruidos. También en este versículo podemos ver claramente que no había necesidad de una muerte física para haber llegado a la vida eterna. Si en la cruz del Calvario es donde esa salvación tomaría lugar para todos los hombres, entonces ¿cómo es posible que los de Sodoma hubieran permanecido hasta el día de hoy? Eso no tiene sentido. Seguimos encontrando una buena cantidad de evidencias que demuestran que el sacrificio físico que tomó lugar en la cruz hace 2000 años no hizo nada por ti. Mataron a Cristo por causa de hombres malos y perversos que no creían en ella. No aceptaban el hecho de que una mujer era el Salvador del cual los profetas hablaron. Está escrito, sin causa me aborrecieron en aquel tiempo y hoy en día hacen lo mismo. El verdadero sacrificio que realmente hace mucho por ti es este último en Cristo Lisbeth.
Este versículo dice que los de Sodoma hubieran permanecido hasta el día de hoy. Eso nos confirma que la muerte física en la cruz no tiene nada que ver con la salvación del creyente. O sea, el Cristo del siglo I murió en la cruz porque hombres malos y perversos no creyeron en ella. Esa muerte en esos troncos de madera no tiene nada que ver con la redención del pueblo. Incluso si Cristo no hubiera muerto de esa manera, no hubiera hecho ninguna diferencia, porque todas esas personas murieron y el Cristo de aquel siglo no pudo hacer nada por esa gente. Y no porque ella no quiso, es porque sus seguidores no quisieron dejar los deleites de su carne, amaron más las tinieblas. Cristo se apartó de ellos y terminaron en el sepulcro. Hoy es cuando usted tiene que creer y no dejar que la muerte gane. Si usted ha creído en mí, no hay muerte que lo pueda separar de mí y del Rey. Por eso mi primer discurso fue: no endurezcáis vuestros corazones, para que no terminen como los demás. Ustedes son más que vencedores en Cristo, Lisbeth, y son ese pueblo fuerte que sí ha heredado las promesas.